Saludos, mi nombre es Adilena Pisa Simón, pertenezco a UABC Unidad Valle de las Palmas, estudio arquitectura y expondré sobre los mecanismos para la seguridad de información, así como las instancias protectoras de los datos personales. La protección de datos personales compete a una importancia primordial para nuestra vida, dado que constituyen un elemento esencial de nuestra identidad individual. En este sentido, la preservación de la privacidad adquiere un carácter vital para asegurar la integridad y confidencialidad de la información que nos define como individuos. Para comprender mejor nuestros derechos y responsabilidades en este ámbito, se presentarán estrategias preventivas para proteger y gestionar estos datos de manera óptima, según los reglamentos e indicaciones de las instituciones encargadas de su protección. ¿Pero a qué se refiere la información confidencial? Bueno, eso hace referencia a los datos que están en nuestra posesión y deben ser manejados con cautela para evitar que estos se manejen de manera indebida, provocando daños a la persona a la cual pertenecen, siendo que la parte confidencial comprende a reservar esta información en privado. Claro que para poder mantener confidencial nuestra información se deberán acatar las mejores medidas de seguridad, es decir, las estrategias o procedimientos tanto administrativos como técnicos y físicos destinados a salvaguardar la integridad de los datos personales, entre los cuales encontramos los siguientes: el riesgo inherente a los datos personales tratados, la sensibilidad de los datos personales tratados, el desarrollo tecnológico, las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares, las transferencias de datos personales que se realicen, así como el número de titulares, las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento y el riesgo por el valor potencial cualitativo o cuantitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. Estas medidas de seguridad están clasificadas en tres tipos: medidas de seguridad técnicas, que se trata de acciones en las cuales la tecnología desempeña un papel fundamental, esto con el propósito de proteger nuestros datos personales en el ámbito digital; y las medidas de seguridad físicas, que son las acciones dentro del entorno físico que protegen nuestros datos personales y su manejo, como la prevención de accesos no autorizados a la organización y sus instalaciones físicas, y el mantenimiento adecuado a los equipos que contengan datos personales, además de las medidas de seguridad administrativas, que hacen referencia a las políticas para la gestión de la seguridad de la información, así como la capacitación del personal para la protección de sus datos. De esta manera se asegura una mejor vigilancia y resguardo. Los derechos de los titulares de datos abarcan las responsabilidades inherentes a la gestión de nuestros datos personales, tal como lo establecen los artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, los cuales se encuentran en el capítulo 3 de los derechos de los titulares de datos personales. Entonces, si a nosotros tener poder sobre nuestros derechos, claramente con ciertas limitaciones, ¿será que terceros también son influenciados? Pues sí, estos se verán obligados a mantener en confidencialidad nuestros datos personales pese a que después de un tiempo se rompa cualquier relación profesional o de otra índole. Esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Siendo que hay distintos tipos de información, tres salen a resaltar: la información reservada, clasificada y la versión pública. La información reservada es aquella que se resguarda para poder mantener temporalmente un asunto de interés público o seguridad nacional, ya que su divulgación podría estropear su propósito. Mientras que la confidencial, como se señaló al principio de la presentación, se clasifica como altamente secreta. Instituciones como bancos, empresas comerciales e industrias requieren mantenerla de esta manera para proteger tanto los datos de la empresa como los de sus usuarios. Por otro lado, la versión pública es aquella que contiene información de las dos anteriores, reservada y confidencial, siendo que para darla a conocer al público se hace una versión que no contenga lo ya clasificado, de esta manera protegiendo dichos datos. Los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar denuncias ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental (ITAI) por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, así como vulneración de sus datos personales, además de interponer recursos de revisión por falta de respuesta o desacuerdo a una solicitud de información a través de los siguientes medios: por medios electrónicos, que sería la Plataforma Nacional de Transparencia PNT,
es una página digital usada para facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en manos de los sujetos obligados, sirviendo como repositorio de datos de transparencia a nivel nacional. Mientras que por el lado escrito es en donde las denuncias se hacen por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia y cuando se considera que nuestros datos personales han sido violados. Se puede además interponer un recurso de revisión por la falta de respuesta o por no estar de acuerdo con ella a una solicitud de información o datos personales. Siendo el tercer recurso por correo electrónico. La denuncia o recurso de revisión se debe dirigir al siguiente enlace. También es importante destacar las causales de sanción por incumplimiento, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, entre los cuales podemos hacer mención del capítulo 2 de las causales del incumplimiento y las sanciones. Por último, tenemos dos instancias protectoras de datos personales, tal como la INAI y la ITAI-BC. Si bien aunque cada uno de nosotros es responsable de los datos que compartimos, es igualmente crucial entender cómo las organizaciones y autoridades que manejan esta información tienen la obligación de protegerla. Por lo tanto, es indispensable conocer las medidas de seguridad que implementan y las consecuencias de su incumplimiento. Al reflexionar sobre esto, podemos apreciar la importancia de la confidencialidad cuando sea pertinente y necesario, además de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de nuestros datos, pues ambos factores son esenciales para mantener nuestra confianza en el sistema. Por su atención, muchas gracias. En adelante se presentan las referencias que sirvieron de apoyo y guía para la realización de este trabajo.